Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Voy a tratar de ir rápido porque me quedé con poco tiempo. Efesios 1, 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quieren leerlo una vez más en voz alta todos? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hemos predicado durante estos 2 meses acerca del tema de la iglesia. Hemos llamado a estos 2 meses Somos Iglesia. Y quisiera terminar esta mañana, este domingo, la serie de mensajes que he traído acerca de la iglesia, hablando de una de las características más importantes que la iglesia tiene. La iglesia es la única representante de Cristo en la tierra. Esa tal vez sea su característica más importante o predominante. La iglesia no es una ONG más, ni una fundación social más, ni una entidad religiosa. En realidad, la iglesia es la única representante del Cristo glorificado en este mundo. No existe sobre esta tierra ningún ser humano, por noble que sea, por inteligente que sea, por conocedor de la teología, por hábil, por muchas destrezas o capacidades que tenga, que pueda decir que él solo es el representante de Cristo. Cuando Dios decidió dejar a alguien para representar a Cristo en la tierra, dejó a su Espíritu Santo actuando en la vida de la iglesia, en la vida de esta comunidad formada por hombres y mujeres redimidos en la sangre de Jesucristo. Hombres y mujeres que han sido perdonados, cuyos pecados han sido perdonados. Hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios. Yo creo que jamás tendré las palabras suficientes para poder explicar esto. Cómo el incomparable Cristo habita en la iglesia. El Cristo incomparable, insuperable. El Cristo único y todopoderoso viene a vivir en una comunidad de creyentes. Y su vida se hace real en esa comunidad. En la Biblia, la iglesia es ilustrada de muchas maneras. Por ejemplo, a la iglesia se le llama el templo de Dios. Se le llama el rebaño de Dios. La esposa del Cordero. Se le ilustra como una familia. Pero tal vez la figura que mejor ilustra lo que la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo dice en los textos que hemos leído, que Dios Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús. Y que tomó a Jesús y lo dio por cabeza, por encima de cualquier otra cosa o antes que ninguna otra cosa, lo dio por cabeza a la iglesia. Y luego afirma, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. De manera que la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesucristo en esta tierra. Esta afirmación merece una exposición doctrinal primero. Tenemos que entender que esta afirmación es una metáfora, es una figura, y que esta figura literaria
esta ilustración o comparación que Dios utiliza acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo es exclusiva del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca se comparó al pueblo de Dios, que es Israel, con el cuerpo, ni se afirmó que era el cuerpo de Dios. La iglesia, por ejemplo, comparte con el pueblo de Israel otras ilustraciones. El pueblo de Israel era la esposa de Dios, una mujer. En Oseas se compara al pueblo de Israel con una mujer que es como la esposa de Dios. También se le compara con una viña, así como a la iglesia se le compara con una viña. O con un rebaño, de la misma manera que a la iglesia se le compara con un rebaño. Se compara al pueblo de Israel como la familia o una familia, así como se compara a la iglesia con una familia. Pero nunca en el Antiguo Testamento se dice que Israel es el cuerpo de Dios. Como sí dice el Nuevo Testamento que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué esa diferencia? Bueno, porque la relación entre Cristo y la iglesia y la relación de Dios con el pueblo de Israel son diferentes, son distintas, no es igual. La relación de Dios con el pueblo de Israel es una interrelación, es la relación entre Dios y su pueblo que está allá. Es el soberano y sus seguidores, sus siervos, su pueblo. Es el pastor y su rebaño. Es el que dirige y los dirigidos. Están él por encima de todo y ellos están hacia afuera. La relación es una interrelación de esa manera. Pero la relación de Cristo con la iglesia es una relación vital. Es de vida. Nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo llena a la iglesia. La vida de Jesús se manifiesta en la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Pablo hace esta afirmación muchas veces. Tomen solo nota por razón de tiempo. Romanos 12, versículos 4 al 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. En Primera de Corintios 12, versículo 12 y 13, Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que lo que Pablo afirma en los dos pasajes que hemos leído es que así como en un cuerpo existen muchos miembros y esos miembros forman un solo cuerpo, así también ocurre con la iglesia, la cual tiene muchos miembros, pero todos pertenecen al único cuerpo que es el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes pertenecen a ese cuerpo? Todos los que han sido amados, perdonados, adoptados como hijos del Dios del cielo. Todos aquellos que fueron rescatados por la gracia de Dios. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos de ustedes fueron rescatados por la gracia de Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que son hijos de Dios? Dejen las manos en alto todos los que son hijos de Dios. Que dicen, déjenla en alto si usted dice: el Señor me amó, el Señor me adoptó
adoptó. El Señor me perdonó. ¿Recuerdan cuando hablamos de ser hijos? El Señor me hizo hijo suyo. Soy hijo de Dios, rescatado, perdonado y transformado por la gracia de Dios. Todos ustedes que ahora tienen sus manos en alto hacen parte de algo más grande que ustedes, que es la iglesia del Señor Jesucristo, de algo más fuerte y poderoso. Aplaude el nombre del Señor. Dicho en términos prácticos, la iglesia está formada, o la iglesia es la suma de todos los hijos de Dios, de todas las personas rescatadas y redimidas, no solo de la comunidad cristiana El Camino, pero todos los redimidos que pertenecen a alguna congregación en este mundo hacen parte de la iglesia del Señor Jesús. Si experimentaron esto, forman parte del cuerpo de Cristo. Este cuerpo que tiene muchas partes, muchos miembros, muchos órganos que se relacionan entre sí. Esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ella es la encarnación de Cristo en esta tierra. Eso suena demasiado grande, pero la iglesia, y no estoy hablando de solo esta congregación ni de este ministerio, estoy hablando de la iglesia en general, es la encarnación de Cristo en el mundo. Porque la iglesia ha sido vivificada por el poder del Espíritu Santo. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo, pero Jesús dijo: yo no os dejaré huérfanos, sino que yo voy al Padre y yo enviaré mi Espíritu. Él dijo: yo vendré a vosotros y moraré en ustedes. Bendito el nombre de Dios. Y cuando Jesús ascendió, Él envió el Espíritu Santo. Y cuando Él llena la comunidad de creyentes, es la vida de Cristo llenando a la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Aplaude a Jesús. Por ser la encarnación de Cristo. Es sencillo así. Jesús fue la encarnación de Dios. Dios, la Biblia dice que en Cristo habitó plenamente la deidad. En Cristo habitó plenamente la deidad. Todo Dios, con todo su poder, con toda su gracia, con toda su naturaleza, habitó en la persona del Señor Jesucristo. A Él lo llenó. Por eso dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena, de Dios. En Él habitó la plenitud de Dios. Ahora, cuando Jesús se fue, Él envió su Espíritu, que es la plenitud de Cristo, que vino a habitar en la iglesia. Como lo hemos dicho de otra manera, aplaude a Jesús. En términos gráficos, Dios se trasvasó en Cristo y Cristo se trasvasó en la iglesia. Usted sabe lo que esto significa. Significa que el Señor está aquí en esta comunidad. El Dios del universo, el creador de todo, el Dios de misericordia y de bondad está en medio de nosotros. Alguien que se levante y aplauda fuerte al Rey de Gloria, colóquese de pie y dígale: a ti doy todo honor y alabanza. Aplaude al Señor. Aplaude al Señor eterno. Aleluya. 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 Así de pie, escúchame. Es lamentable. Es lamentable que alguien quiera reducir a la iglesia a una entidad religiosa, a un grupo religioso o a una organización de carácter social. La iglesia tiene esas características por necesidades legales, pero la iglesia es
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, el Cristo de la gloria. Aplaude fuerte a Jesús. Aleluya. Puedes sentarte. De manera que, siendo la iglesia la encarnación de Jesús, toda acción de la iglesia es una acción del Cristo glorificado. Ni siquiera de Jesús que caminó por las calles de Palestina. Es la encarnación del Cristo que resucitó y el Cristo que ascendió y que tiene todo poder y toda autoridad en el mundo. Aleluya. De manera que cada acción de la iglesia se convierte en una actividad del Cristo glorificado. Por esa razón, cuando Pedro y Juan van a entrar al templo en Jerusalén, van a la hora de la oración y encuentran a un hombre cojo de nacimiento. ¿Se acuerdan? Que lo colocaban a la puerta del templo, la puerta que se llamaba La Hermosa. Lo colocaban ahí a la puerta para que pidiera limosna. Y él extendió la mano y les pidió limosna. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Bendito el nombre de Dios. La iglesia tiene que tener algo que dar. A veces no tenemos dinero. A veces no podemos resolver el problema económico. A veces no podemos ayudar con el asunto social. Pero la iglesia siempre tiene una respuesta. Tiene una respuesta para el perdido. Tiene una respuesta para los hogares destruidos. Tiene una respuesta para las familias disfuncionales. Tiene una respuesta en su mensaje para una sociedad caótica. Ay, nosotros tenemos una respuesta. Digo, lo que tengo te doy, levántate y anda. Y él se levantó y anduvo y saltó y gritó y alabó a Dios. Y andaba con Pedro en el templo y con Juan. Y las personas estaban mirando a Pedro y a Juan y estaban diciendo: este es un milagrero, estos hacen milagro. Y Pedro y Juan dijeron: no coloquen sus ojos en nosotros, como si por nuestra piedad o por nuestro poder este hombre hubiese sido sanado. Él ha sido sanado mediante el poder de aquel que ustedes crucificaron, pero que el Padre resucitó y ha sentado a la diestra de su gloria. Todo lo que ha sido hecho es por el poder de Él. Cuando la iglesia ora por el enfermo y se sana, es por el poder de Él. Cuando la gente se salva, es por el poder de Él. Es increíble las cosas que pasan. Qué día llegó una pareja listos a divorciarse a consulta conmigo como pastor. Y ya tienen todo listo, ¿no? Hay mucho dolor entre ellos. Y empecé a hablar con ellos. Y Dios intervino tan poderosamente que hasta los que nos acompañan en la oficina quedaron tan impresionados, porque decían: pastor, usted a veces pasa meses enteros para que una pareja ya no tenga que volver, y estos ya se van, ya no van a volver más, ya están felices renovando votos. ¿Qué pasó? Bueno, eso es cuando Dios interviene. Cuando el pastor interviene hay que durar 6 meses, pero cuando Dios interviene 2 o 3 sesiones es suficiente. Hasta renovación de votos y luna de miel y todo eso. Y se iban a divorciar. Porque Dios está en la tarea de restaurar matrimonios, de restaurar vidas, de levantar hogares. Y la iglesia tiene eso para dar el día de hoy. Alabado el nombre del Señor. Dios puede. Alabado Dios. Dios puede. La iglesia, vista como el cuerpo de Cristo, es un organismo y no una organización. Es verdad que la iglesia tiene que organizarse por necesidad legal. Necesidad legal porque estamos en este mundo y hay que pagarle al César lo de César.
Y entonces la necesidad legal existe y por eso existimos ante el Ministerio de Relaciones Interiores como una entidad religiosa que no tiene ánimo de lucro, y así existimos. Y dentro de las leyes de este país nos regimos por las leyes que rigen a las entidades religiosas. Y nosotros tenemos que cumplir con el César. Y cumplimos y tenemos que tener un estatuto. Y debemos tener un nombre que nos identifique. Y debemos tener una visión, tenemos que tener una misión, debemos tener toda esa parte organizativa para presentar ante el César. Porque la iglesia no es una organización en esencia, es un organismo. Pero legalmente necesita organizarse. Ahora, lo que nunca debe pasar es que la organización destruya al organismo. Nunca, dicho en términos más sencillos, el estatuto de la iglesia no puede estar por encima de la palabra del Dios del cielo, ni de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es más importante que cualquier norma que los hombres hayamos puesto. ¿Sí me explico cuando digo eso? Porque es que las normas que nosotros ponemos se parecen a un juego de niños. Hoy las ponemos y mañana las tumbamos. Es como yo juego con Tiago, mi nietecito, uno de mis dos nietos. Pero con el que más juego es con Tiago porque está en esa edad de jugar. Y Tiago a veces me dice, Iván, que no sé, nunca me ha dicho abuelo, Iván, a secas así. Dice, jugamos a los Avengers, los Vengadores. Y me dice, tú eres el Capitán América, disfrázate. Y yo tengo que ir a un lugar y hacer que me disfrazo de Capitán América. Y hago el escudo. Y vengo, Tiago, ya soy el Capitán América con mi escudo. No, ahora eres Thor. Tiago, déjame disfrutar mi personaje siquiera 30 segundos. No, él me cambia el personaje cada que quiere. Ya no eres eso, ahora eres Hulk, quítate la camisa. No, papi, yo no puedo hacer eso. Así son las reglas de la gente, como juegos de niños. Hoy las colocan, mañana las incumplen y hacen una nueva que va sobre la anterior para reformar la vieja. Pero la iglesia no funciona por normas humanas. La iglesia funciona por la inconmovible palabra del Dios del cielo. Bendito el nombre de Dios. La inmutable palabra de Dios. Y la iglesia funciona de acuerdo con una vida. Funciona de acuerdo con algo que Dios le ha dado a cada uno. Porque somos miembros donde el Espíritu Santo opera y a cada uno Él le dio algo para bendecir a los demás. Alabado el nombre del Señor. Aplaude el nombre de Jesús. Es un organismo. No es una organización en esencia, es un organismo. Y no podemos permitir que la organización destruya al organismo. Que impere más la norma y el estatuto que lo que Dios estableció en su palabra. Y doy otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes tienen dones espirituales? Palabra de sabiduría, ciencia, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación, profecía, fe, sanidades o milagros. Levanten la mano. Los que tienen dones, con toda la confianza, levanten. Sin falsa humildad. Y que yo tengo como 9, pero no mejor. Todos los que ellos tienen yo los tengo, pero no voy a alzar la mano. Déjese de eso. Eso es falsa humildad. Si Dios les ha dado algo,
¿Usted sabe que lo tiene? Diga, pastor, sí, a mí Dios me ha regalado un don. Levante su mano a ver. Lo que sí sé yo es que ninguno tiene 9. Esos están repartidos, ¿verdad? Dice, a uno Dios dio, a otro, a otro, a otro. Primera de Corintios 12, a otro. Ahora, hay quienes no tienen dones de esos espirituales, pero tienen dones de gracia, que aparecen en Romanos 12. Como por ejemplo, ser generoso. Hay personas que nacieron con esa gracia. A otros nos tocó aprender a ser generosos. Nos tocó duro. Aprendimos al final. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir, oh Dios. Pero hay que hacerlo, toma. Y hemos aprendido. Pero hay otros que tienen una gracia para dar. Son generosos. Desde que ellos recuerdan, compartían el tetero con el niñito del lado. Desde que recuerdan. ¿Verdad? A ver, o el servir, el don de servir. Hay personas que tienen un don para servir. Que no solo sirven, disfrutan hacerlo. Porque todos los cristianos debemos servir. Pero muchos lo hacemos porque la Biblia nos manda a servir. Y a veces nos cuesta y nos tienen que recordar, pero pues, hazlo, que eso es bueno. Eso te sirve. Y entonces uno va y lo hace. Pero hay unos hermanos que tienen un don de servicio. Llegan a una reunión, las cosas no están en orden. Los que no tienen el don llegan, se sientan donde sea, como sea. El que tiene el don de servicio empieza a arreglar las cosas, a poner todo, sin que nadie les diga nada. Tienen el don. ¿Cuántos de ustedes tienen de esos dones de gracia? De servir, de generosidad, de ayudar a otros, de animar, de presidir. ¿Cuántos? De enseñar. De esos dones, levanten las manos. Bendito Dios. Y hay quienes tienen una vocación que es para apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestros. Dios nos ha dotado con eso a la iglesia. Y cuando Dios nos dotó, al uno le dio palabra de sabiduría y al otro le dio el don de milagros y al otro le dio el de servicio. ¿Sabe para qué? Para que todos nos necesitemos los unos a los otros. Bendito el nombre de Dios. Para que ninguno sienta que es superior a nadie dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Aplaude al Señor, aplaude. Ese es un organismo. La iglesia funciona de acuerdo con esta dotación sobrenatural que el Espíritu Santo administra en la vida de esta comunidad. Además, están las palabras del Señor que nos dicen que debemos amarnos, que debemos tolerarnos, que debemos respetarnos, que debemos ayudarnos. Es decir, están los deberes que nosotros tenemos los unos con los otros. Dentro de esos deberes fluimos también en esta comunidad, en la iglesia del Señor en general. Y el cumplimiento de esos deberes y el ejercicio de los dones sobrenaturales permite que la iglesia crezca. Por eso es mentira cuando alguien dice que puede crecer espiritualmente alejado de la iglesia. No, pastor, yo soy un creyente cibernético. Yo soy un miembro virtual. Yo me quedo allá en la casa y todos los domingos, pastor, yo lo veo a usted ahí. Y yo escucho y la palabra me toca, pero no crece. Porque tienes que estar en la iglesia. Tienes que hacer parte de una comunidad. Tienes que relacionarte con otros. Tienes que ofender y ser ofendido. Humillar y ser humillado. Tienes que amar y perdonar y crecer. Y solo así te vuelves un cristiano maduro, siendo parte de una comunidad viva, real y visible del cuerpo de Cristo en esta tierra. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Siendo parte de eso. Para esto fue diseñada la iglesia en este mundo,
para ayudarnos a crecer y a madurar en el Señor. La iglesia es la plenitud o el complemento perfecto de Cristo. Así como la cabeza debe tener un cuerpo para manifestar la gloria de ella, Cristo necesita a la iglesia para manifestar su gloria. Lo que voy a decir va a sonar a herejía. El Cristo incomparable se considera a sí mismo incompleto hasta que la iglesia no esté completa. El Cristo incomparable se considera a sí mismo incompleto hasta que la iglesia no esté completa. La iglesia debe madurar para expresar a Cristo en el mundo. Y debe madurar en amor, debe madurar en unidad, debe madurar en lo sobrenatural, debe madurar en la expresión de la gloria de Dios. Y cuando la iglesia madura en eso, el mundo sabrá que Jesús es el Salvador. Él lo dijo de otra forma, de una manera más sencilla, más directa. En esto sabrán todos que sois mis discípulos, cuando ustedes se amen los unos a los otros. Y cuando oró ante el Padre Celestial, pidiendo que fuéramos uno, Él dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Ves? La unidad de la iglesia no es un fin en sí misma. La unidad de la iglesia es un medio para alcanzar un fin. El fin que vamos a alcanzar es que el mundo sabrá que el Padre envió a Jesucristo. ¿Y cómo lo sabrá? Cuando ustedes y yo seamos uno, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Aleluya. Se me agotó el tiempo. Hay unas implicaciones prácticas de esta doctrina de la iglesia como cuerpo de Cristo. Los miembros de la iglesia están estrechamente ligados entre sí, unidos. Cuando un miembro de la iglesia se debilita o falla, los demás miembros sufren, se duelen. Si sentimos satisfacción, alegría, sentimos eso interno como muy tranquilitos, cómodos, porque sabemos de alguien que cometió una falta siendo un cristiano y nos sentimos bien con eso, hay que examinar el corazón, porque el cuerpo de Cristo se duele cuando uno de sus miembros sufre. En estos días nunca aprendí el nombre técnico de esto, cuando a uno se le incrustan las uñas, uñero. Así que uso el término callejero. A mí me salió un uñero y no me dejó dormir. Un dolor. Mira, necesité usar estos lentes y una lupa para poder verlo. Cosa tan pequeña. Y para poder desenterrar eso, yo lo pude hacer. No me podía dormir, hermanos. El dolor era tan grande. Era solo un pedacito, una miniatura que estaba molestándome la piel aquí. Una cosa tan pequeña no dejaba dormir al cuerpo. Porque cuando un miembro se duele, todos los demás se duelen. Esa es la realidad de la iglesia. Tú quieres saber que eres de la iglesia, a ti te debe doler cuando alguien de la iglesia ha sufrido una caída. Si has sufrido una caída, no te ríes, no haces comidilla de eso.
tú dices, Dios, levanta. Es mi hermano, es un miembro que está golpeado y lo voy a levantar en el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Esa es una implicación práctica de lo que acabo de predicar. Otra implicación práctica de lo que acabo de predicar es que cuando la iglesia cumple fielmente, obedeciendo la palabra del Señor, ella expresa la belleza, el poder, la gloria y la gracia del Dios del cielo. El mundo lo verá. Es nuestra oración que seamos una comunidad de creyentes que se amen, que se perdonen, que se respeten, que se ayuden, que se sirvan los unos a los otros y que compartan el poder de la gracia de Dios en la vida de cada uno. Así el mundo sabrá que Jesús vino a esta tierra. Padre, gracias te doy. ¿Puedes colocarte de pies, por favor? ¿Puedes orar por la persona que tienes al lado tuyo? Un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Puedes darle gracias a Dios por él? ¿Puedes darle gracias a Dios por él? ¿Puedes colocarle las manos en el hombro? ¿Puedes pedirle a Dios, dale las fuerzas para seguir adelante? Puedes pedirle a Dios, Señor, ayúdalo, Espíritu Santo, desciende. Espíritu de Dios, actúa ahora. Puedes darle gracias a Dios por tu esposo, tu esposa, tu familia y bendecir a cada miembro de la iglesia de Cristo. Oh Padre, gracias te doy por hacernos parte de algo más grande que nosotros. Somos como comunidad representantes de Cristo en esta tierra. Somos parte de tu cuerpo, Señor. Permítenos, oh Dios, no ser más organización que organismo. Que seamos una organización para cumplir con César, pero que por encima de cumplir con César, nosotros podamos honrarte a ti como el Dios que nos salvó, nos redimió. Bendice a esta persona. Mírala bien, porque seguramente tiene algunos defectos, pero estamos creciendo. Mírala bien, porque alguna vez fallará, pero se aprenderá la lección y crecerá en el Señor. Mírale, porque Dios nos ha hecho parte de algo tan glorioso como su cuerpo. Bendícele. Gracias, Dios. Ahora, por favor, vuélvete a varias personas y dile a esas personas: gracias por hacer parte de mi vida. Gracias por hacer parte de mi vida. Gracias por ayudarme a crecer. Que Dios los bendiga, los guarde. El Espíritu Santo siga con ustedes día con día.